Amigos, ¿qué tal? Empezamos el quinto mes del año 2024. Es el día de San José Obrero, 1 de mayo del 2024, mitad de semana 18. Llevamos 122 días transcurridos, faltan 244 para que termine el 2024. San José Obrero. Muchas felicidades, les desea Cambio Digital Noticias. No se te olvide felicitar a Felipe Mendiola Parra, Beatriz Bonilla Herrera, Berta Wed Malpica, mis respetos, es como una candidata más en las próximas elecciones. Mario Gómez Pomos, Alberto Rodríguez Cañada, Guadalupe Ramírez de Castillo, Marina Sosa de Flores, Jennifer Guzmán Díaz, no, es Díaz, Jennifer Guzmán Díaz, María de la Luz Zamudio de Sosa, Dulce María Zorrilla de Juárez, Claudia Guadalupe García de Lara, Raúl Lagunes Maza, Ángel Ernesto Esteves Zavala, Fernando Coria Castillo, Isaac Carballo Paredes, José de Aquino Aguilera, Raimundo Flores Loma, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Felicidades. 138 aniversario del Día del Trabajo. Mis respetos a los mártires de Cananea, Sonora y Río Blanco, el estado de Veracruz. Miércoles 1 de mayo. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Hay cosas que son imposibles, pero si usted no sabe que es imposible, no puede hacer muchas felicidades. El renglón de las efemérides es de 1 de mayo. Hay desfiles, hay marchas, hay pancartas, hay exigencias, queremos menos horas de trabajo, queremos aumento salarial, queremos aumento de las vacaciones, queremos. Bueno, allá por 1328 en Inglaterra finaliza la primera guerra de independencia escocesa, el Tratado de Edimburgo-Northampton. El rey reconoce a Escocia como un territorio independiente. 1 de mayo de 1699, en el valle del río Mississippi, Pierre Le Moyne d'Iberville funda el primer asentamiento europeo. El 1 de mayo de 1707, la ley de unión une a Inglaterra, Gales con Escocia para formar el Reino de Gran Bretaña. Un día como hoy, 1 de mayo de 1884, en los Estados Unidos se proclama la demanda por la jornada laboral de 8 horas. En 1931, en Nueva York, el presidente Herbert Hoover inaugura el Empire State, el edificio más alto del mundo, Empire. Ir a Nueva York y hay que subirse en el Empire State, llegar hasta allá. Nosotros tenemos que cambiar de elevador para que podamos subir hasta el mirador. Y hay telescopios que pueden ser muchas cosas, todo la gran manzana. Y luego también hay un servicio de restaurante donde me he comido el hot dog más, very more expensive, más caro. Y donde también había una cerveza, que no era de la compañía donde yo trabajaba, era la competencia, pero era la que se vendía, porque ya se vendía en Estados Unidos esta marca. Bueno, recuerdo. Pero fueron unos días maravillosos. Fueron 15 días que pasé por la Gran Manzana, preciosos. Y en 1933, más bien en 1931, Herbert Hoover inaugura el Empire State, el edificio más alto de. Bueno, sale en Nueva York, sale en la Manzana,
Ir al Madison Square Garden, ir al teatro, ir a Macy, ir al Central Park, estar en la Quinta Avenida, estar en el Hotel Plaza. Oh, hay cosas interesantes. 1 de mayo de 1948 se establece la República Democrática Popular de Corea, Corea del Norte, con Kim Il-sung como presidente. Tiene 2 aeropuertos. El John F. Kennedy es uno de ellos. Yo volé de Ciudad de México a Nueva York 4 horas. Precioso, viaje precioso. Quiero regresar. Me gusta para pasear Estados Unidos o para vivir. No. Veracruz es precioso. Vaya, no lo cambio. ¿Podría yo vivir en dónde? En Australia. ¿Podría yo vivir en Londres o en Veracruz? Nada más. Pero uno pone y luego viene alguien y descompone todo. En 1982, un día como hoy, 1 de mayo, iniciaron las hostilidades en la Guerra de las Malvinas. Se produjeron los primeros combates aéreos. La flota argentina y la flota británica se acechaban. Aunque iba a ser Argentina. Con suicidio. El 1 de mayo del 2011, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Benedicto XVI ratifica al Papa Juan Pablo II su predecesor. Juan Pablo II. En el municipio de Boca del Río está la calle que está recién pavimentada de concreto hidráulico. No sé hasta dónde llega, parece que llegaba hasta un poquito más para allá. A lo mejor ya está todo rumbo a Vasco de Gama. No lo sé todavía. Pero sí está, quedó bonito la pavimentación. Pero luego viene, se me olvidó, nos falta meter el drenaje. Se me olvidó, nos falta meter el agua. No, se me olvidó, no tenemos energía eléctrica. No. Vaya, se forma un pingón y el caso es que romperle la figura. Y vaya que si se les avisa, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Bueno, pues el día de hoy, 1 de mayo, está actualizado el aspecto de muchas noticias, pocas palabras. Esto de los mercados en Europa mixtos, los futuros en Estados Unidos negativos, el dólar en 16.97, el euro en 18.22, el barril de petróleo en 82.76. Los principales bancos españoles, Banco Bilbao, Vizcaya y Santander, presentan importantes crecimientos en sus utilidades. El banco inglés Barclays está ganando el mercado que dejaron los bancos de Estados Unidos en Asia. HSBC, Noel King anunció su renuncia después de 5 años. Burger King reporta mejor a lo esperado. La empresa 3M anunció recorte en su dividendo después de varios años. Continúa en la Suprema Corte la propuesta de prohibir a TikTok, China, permanecer en Estados Unidos. Walmart lanza una nueva cadena de tiendas, Better Goods. Better Goods. Eli Lilly reporta mejor a lo esperado. McDonald's reporta abajo de lo esperado por los militantes Medio Oriente. Coca-Cola reporta mejores ingresos a lo esperado. Coca-Cola. Dicen que no necesita publicidad, pero se anuncia, es la mejor fórmula para vender publicidad. Si Coca-Cola se anuncia en el desierto. Las utilidades de Volkswagen
bajan 20% por menores ventas. Se incrementan las protestas en la Universidad de Columbia. Medio Oriente ya ocupan instalaciones. Hubo una llamada entre Biden y López Obrador, donde se busca un pacto para la migración irregular. Las candidatas autocoinciden con la transición energética, pero Claudia no aprueba que sea con Pemex. El banco americano Capital One llega a México para generar servicios y productos tecnológicos a sus clientes globales. Morgan Stanley estima que el superpeso podría llegar a 19-20 si el próximo gobierno y el Congreso adoptan una agenda poco ortodoxa que afecte a las instituciones y que la moneda se podría debilitar un 11% después de las elecciones. Las mineras pierden hasta un 15% a causa del superpeso. La familia del Valle ve por más. Ha invertido en el Byline Bank, Banco Regional de Chicago, en Estados Unidos, con una participación del mayoritaria del 26.7%. El 17% de los municipios no informan de la deuda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reduce México la exportación de azúcar a Estados Unidos. Hoy, oiga usted cómo suena la clave. No abren los bancos. No abren los bancos. Es el día del trabajo, día de San Obrero, día de mi amigo Pepe. Bueno, por favor, muchos Pepes. Pero el teléfono de Cambio Digital 2299-2297-15, el teléfono de un servidor 2291-5435-97. Usted puede llamarnos y estamos a sus órdenes. Hoy es 1 de mayo. Fíjese lo que voy a platicar. Presentaremos el Evangelio del día. Terminando el Evangelio del día, vamos a dar paso a una entrevista con Arturo Martín Morales Crespo. Y en ese orden, terminando la entrevista de Arturo Martín Morales Crespo, le voy a dar paso a mi amigo Ricardo Cañas. ¿Por qué? Me gustó mucho. Ayer celebramos el Día del Niño y Ricardo Cañas nos traerá a la memoria, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. Seguimos siendo niños. Todo lo que vivimos sin necesidad de los grandes gastos que hoy se hacen para darle, entre comillas, felicidad a nuestros niños. Así es que esto lo platicaremos hoy en Cambio Digital. Temas para conversar en ese orden. Por favor, son tan amables. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en Cambio Digital TV en Antón de la Menos 236. Una grata visita con nosotros, Arturo Martín Morales Crespo. Arturo, pues hay tantas cosas que nos puedes platicar. ¿Has dado cursos, pláticas, conferencias? Sí, ahora en los últimos meses he dado pláticas sobre liderazgo. Di hace recién una plática sobre las grandes orquestas europeas. Sí, tu hobby y pasión por la música. La música, ese es mi hobby. Hasta he pagado por el hobby de la música, pero también lo que me gusta mucho, que es los temas de superación personal y de liderazgo, es lo que he dado pláticas en los últimos meses. ¿Y tu conversación sobre qué grupo o tipo de personas? He estado en Rotario, en Grupo Cultural Fénix, en la Universidad Veracruzana. Me gusta mucho trabajar con los jóvenes. Fantástico. Los jóvenes tenemos que, permítanme utilizar esta palabra, sacudirlos, porque como están inmersos en una rutina de la universidad, de estudio, es levantarse temprano, ir a la escuela, regresar a casa, estudiar, cumplir con sus trabajos escolares, y eso es de todos los días, pero no ven un poquito más allá en la vida real, en el futuro. Entonces, lo que yo hago es empezar a hablarles de cómo construir un futuro, cómo hacer realidad, no los sueños, los planes. Fíjate que te escucho y miro a mi mente de inmediato. Hay 3 candidatos a la presidencia de este país llamado México, 2 mujeres y un hombre. El hombre de allá es norteño, diputado o senador o algo parecido actualmente con licencia, como quiera que sea, pero está como candidato a la presidencia. Pero se ha enfocado, de acuerdo con sus reuniones que ha tenido en este mes y fracción de campaña, en visitar universidades, tecnológicos, dando su mensaje a la juventud, pero esa propuesta que acabas de decir, de que no queremos que se aleje de los libros, no queremos que se aleje de sus estudios, de su universidad, pero que también vean la realidad que estábamos viviendo. Así es, incluso ahora que hablas de los candidatos, no entiendo, la verdad no entiendo, cómo no pueden visualizar un México que sea una marca mundial. Es decir, no que seamos un mercado interno, que seamos un país maquilador, que seamos orgullosos de que aquí maquilamos los automóviles y los exportamos a Estados Unidos. ¿Por qué no tenemos 2, 3 marcas propias de automotrices como China? China tiene ahora en México 12 marcas de automóviles y algo importante, Sergio, con una calidad extraordinaria. Oh, una pregunta más que me estás dando ya una respuesta. La señora que gobierna mi bolsillo me dice, mira esta marca, mira esta otra, mira esta otra. Y vamos a una plaza comercial y vemos exposiciones de automóviles en un lado, en otro, como 4 o 5 marcas y todas chinas. Bueno, te voy a hacer, si me permites, no, por favor, vaya. 5 minutos para hablar de lo que podemos imitar. Porque nosotros estamos hablando de que vamos a lo que es indispensable, la seguridad, la salud y la educación, eso para cualquier país. Eso cualquier candidato debe de abordarlo, no debe ser una oferta de su campaña, no. No, y además no me voy a dedicar a insultarte o a echarte en cara lo que hayas hecho, lo que estés haciendo. Fuera de eso, tenemos que ver ejemplos, voltear al mundo. Por ejemplo, Corea del Sur. Si tomamos Corea del Sur y Corea del Norte... No, Corea del Norte no lo tocas porque no pueden salir de Corea del Norte. Correcto. Entonces, ahí estamos viendo los contrastes. Pero entre los dos hacen un volumen de territorio como el de Chihuahua. Es decir, las 2 Coreas del Norte están en un territorio como el de Chihuahua. Entonces, si lo partimos por mitad, porque así lo dividieron ellos, estamos hablando de que Corea del Sur es la mitad de Chihuahua. En los años 70 eran como nosotros, igual de pobres, igual de que tenían
eran maquiladores, no tenían tecnología, pero había Chon Ki-wan, que puedes decir Chon Ki-pun o como tú quieras, porque los nombres coreanos son muy parecidos, era el presidente de Corea. Y él dijo, vamos a establecer el desarrollo para Corea. Pero no fue una promesa de campaña, no fue una arbitrariedad de imponer esto es lo que yo voy a hacer como hicieron con la llamada 4T, esta es la transformación. No, ahí dijo, vamos a llamar a los conglomerados industriales, que les llaman chablots allá, en donde estaban Hyundai, donde estaban Gold Star, que ahora es el G, donde estaba la otra automotriz que también es la Kia, y todas las marcas japonesas, las grandes. La Hyundai es la empresa constructora de barcos más importante y grande del mundo, y es coreana, en ese pedacito de tierra. Entonces dijo, vamos a convocar a los que manejan la educación, a las asociaciones de padres de familia, a escuelas, y convocó a todos los que manejaban cada una de las partes del todo coreano en cuanto a estructura, y dijo, ¿qué queremos para Corea? ¿Queremos un mercado interno en donde consumamos nosotros o queremos construir una marca internacional? Todo el mundo acordó que querían una marca internacional, que Corea fuera una marca internacional. Hablamos de los 70s. Entonces empezaron por ver cuáles eran las necesidades. Si querían desarrollo tecnológico, debían de enfocarse desde el punto de vista escolar en el desarrollo de la tecnología desde los primeros años de formación. ¿Qué queremos? Valores. Pusieron los valores con que iban a trabajar en la educación. El gobierno dijo, quien quiera invertir tiene terrenos y tiene impuestos, condonación de impuestos durante X tiempo. Lo mismo tendrán las compañías extranjeras que quieran venir a trabajar en Corea. Hicieron un plan integral de desarrollo, no para 6 años, hicieron un plan de desarrollo a largo plazo, 20 años. A los 18 tenían la primera generación de técnicos obreros especializados, de tecnología desarrollada en el aspecto electrónico. Hoy todos estos contactos, todos estos que ves tú aquí, insumos de conexiones para computadoras y todo los hacen en Corea del Sur. Es líderes en marca automotriz, en barcos. Han comprado marcas internacionales que ya habían quebrado y ellos han desarrollado un país porque se pusieron de acuerdo y el presidente tardó 18 años y en 18 años porque después entró una especie de dictadura, pero una dictadura, podemos decir que virtuosa, porque no era dictadura de imponer, sino dictadura de controlar que se llevara a cabo todo lo que se estableció. Hoy Corea del Sur es la 9ª economía mundial, pero la 9ª economía con un territorio como el del estado de Chihuahua en México. Menos Chihuahua, México. Cuando nosotros tenemos un territorio 25 veces mayor y cuando tenemos los recursos, pero ¿cómo es posible que a nosotros en este país no se nos ocurra hacer un plan a largo plazo, un plan educativo, en donde vamos a poner las bases para que la generación que egrese dentro de 18 o 20 años tenga mano de obra calificada, donde sean tecnología, donde desarrollemos fábricas, donde desarrollemos infraestructura, donde le demos la oportunidad al que venga a invertir, de que los impuestos se le condonen hasta cierto punto, que venga a producir empleos de calidad, que se pague que bien. Hasta la música y el arte en Corea hoy deja dinero. Seguramente recordamos aquella canción de hace unos 9 años que cantaba, sí, un coreano, Gangnam Style, que era muy famosa, que hasta bailaba de caballito y tal. Esa canción, nada más esa canción dejó $5,000 millones, porque el gobierno apoya el arte, y ese dejó $5,000 millones, y si la analizamos, esa canción habla del orgullo de ser coreano y de pertenecer al barrio de Gangnam. Por eso habla de style, del estilo de vida de Gangnam, en donde van llegando las personas que, aunque sean trabajadores, van a desarrollar escalafones, van teniendo éxito en su trabajo y aunque trabajen para empresas
de pronto van teniendo distinciones de un piso en Gangnam, pues tienen capacidad económica y viven muy bien. Digo, Arturo, pero yo recuerdo que hace algún tiempo los chinos, que son algunos millones, 3, 4, 5, no sé cuántos millones de chinos hay, 1.500 ahora. mandaban a los mejores intelectuales, no en cuestión de literatura, no en cuestión, sino de todas las materias. ¿A dónde los mandaban? Al extranjero. ¿Por qué? Querían saber dónde se hacen los mejores relojes, que en Suiza, dónde se hacen los mejores automóviles, en Estados Unidos, en dónde, buscaban todas las especialidades, y en dónde se produce tal cosa, qué producto es la piña inclusive. Aquí yo tengo la seguridad, he visto, accidentalmente un comercial de alguien que dice, este país que tiene piña, que tiene vainilla, que tiene caña, que tiene... Yo, me imagino que la persona que está diciendo eso no sabe en dónde se produce. Así, sin temor a equivocarme, que me diga que la vainilla es originaria de tal parte, que las piñas, hay un centro piñero en el estado de Veracruz que se llama la población así, de tal manera, y ciertamente, ¿a poco nada más eso es lo que tenemos en México? Acabas de tocar un punto, por eso te decía yo, hablamos de Corea, ahora tocaste China, ahora vamos con China. ¿Por qué se van a adueñar del mercado mundial de automóviles los chinos? Es más, su mercado, hablamos de que son 1.500 millones de chinos. Bueno, y la pregunta es esta, Arturo, la verdad, interrogante, ¿habrá, como dice la canción, cama para tanta gente? No, refacciones en el mundo, escasamente hablando, dentro de 3, 4 años, para todas esas unidades que ya están comercializadas en México? Bueno, esta es una pregunta muy importante y te voy a explicar que en China el proceso que siguieron, esto es en el ramo del automóvil, sí, pero es en los diferentes términos generales. Las diferentes plantas, cuando la mano de obra en China era barata, hoy sigue siendo barata, pero ya no es como antes, porque ahora el mercado es el que manda ahí mismo en China. Porque China, de país, de un partido comunista que tiene, pero es un socialismo moderno. Hoy si tú ves a los chinos, viven excelente, tienen buenas condiciones, ves chinos por todo el mundo disfrutando de sus paseos porque tienen poder adquisitivo. Entonces, te voy a poner una sola marca, una, Ford. Ford hace una camioneta Territory. Voy a agregar otra, MG, inglesa. Ahora están entrando muy fuerte en México los de MG. Y la Ford Territory es una camioneta muy bien hecha. Les dijeron a todas las marcas de China que quisieron establecerse, van a establecerse, van a tener nuestra mano de obra, pero vamos a tener nosotros personal que va a ver el expertise de ustedes, porque nosotros queremos tener el mismo sistema de fabricación dentro de nuestras marcas chinas. Aceptaron las marcas y así son. Ahora, tú ves una camioneta Territory de la Ford y ves una camioneta Chery, las ves en los interiores, las ves en sus acabados, son igualitas. Calidad por calidad Chery. Y si van a tener refacciones o no, estamos hablando de que en México ya las marcas chinas tienen el 18% del mercado a 3 años de haber entrado, entre todas. Sí. Pero tienen el 18% del mercado. Y si tienes 1.500 habitantes en China y es tu principal mercado, pues súmale a América Latina, en donde ahora están entrando muy fuerte, incluido Brasil, México y Argentina. Entre los 3 países estamos hablando de que suman 600 millones de habitantes. Entonces, si tienen para 1.500, pues imagínate si no van a tener para 600. Entonces, y no le estoy haciendo promoción a las marcas chinas, lo que estoy haciendo es visualizar que por qué nosotros de nuestros candidatos no estamos amarrados, no tenemos una oferta. No hay nada a largo plazo, una propuesta real. Yo creo ahora que tenemos coaliciones. Quiero creer
que son coaliciones para gobernar, pueden hacer un plan transaccional. Vamos a hablar de una coalición, la que maneja Xóchitl Gálvez, que son partidos que son de derecha. Los de izquierda no tienen esta vocación, por eso digo derecha. Que dijeran, bueno, si somos 3 partidos, no nos vamos a estar peleando por a ver quién queda el próximo sexenio. Si vamos a ir por la coalición, sacamos igual que ahora un candidato común y buscamos que siga nuestro proyecto. No importa que sea de cualquiera de los partidos que están, pero somos coalición. Pero que tengamos el proyecto que se maneje en los próximos 6 años, en los siguientes 6, y que estamos egresando una generación de lo que necesita el país, la infraestructura que necesita el país para ser país del primer mundo. ¿Quieres acabar con la pobreza? Crea empleos de calidad, págalos bien, sea un país de primer mundo y vas a tener gente de primer mundo. Digo, Arturo, vaya, no es que sea yo pesimista, sino quiero ser realista. ¿Qué pasa con Dos Bocas? Dice la broma, vaya, cruel. Antes de que salga 1 litro de gasolina de Dos Bocas, pregunten a los vecinos de la delegación Benito Juárez en México cuándo van a quitar la pestilencia a diésel, a gas, a petróleo, a gasolina de sus tuberías. Otro, el Felipe Ángeles. ¿Por qué se hace la guerra entre Felipe Ángeles, el aeropuerto nuevo, y el Benito Juárez? El Benito Juárez adolece de muchas fallas. ¿Por qué? Por su veteranía, por su uso, por su sobreuso. Y el Felipe Ángeles, que viene la contra de que queda lejos, que hay que gastar más tiempo, que hay que pagar más por el transporte, etcétera. Luego viene lo otro, el Tren Maya, que por semana se descarrila. Viene lo otro, el sistema de transporte colectivo, el metro en la Ciudad de México, que falta de mantenimiento, falta de dirección, falta de qué recursos. El caso es que hay incendios, hay quemazón de cables, hay muchos problemas. El tren de México-Toluca, que ha tardado una barbaridad, casi más de un sexenio. Parece que ya estaba terminado y siempre hay un problema, un desliz, un descarrilamiento o una caída de un puente y vámonos. Está interrumpido el tránsito. Una compañía de aviación sale de Veracruz, probablemente, quizás, tal vez, Interjet, y ya no existe Interjet. Mexicana de Aviación tenía más de 20 años que la compañía había fracasado, se había retirado. Pilotos, aeromosas, hacían tianguis y vendían, yo creo que hasta ropa, ahí en el mismo aeropuerto, buscando tener dinero, ingresos para su mantenimiento, para sostenerse, porque no les liquidaban. Ya nace nuevamente Mexicana de Aviación. ¿Tienen aviones? ¿Están volando? ¿Para dónde vuelan? Realmente, esto, ¿quién lo ataca? ¿Quién lo provoca? ¿Quién lo ordena? ¿Quién lo dirige? ¿Por qué no se desarrolla como debe de ser para un México que es una cabeza de un animal pequeñito para América Latina? Ahora, pues lo último, metiéndose en camisa de 11 varas, aunque Benito Juárez dijera lo contrario en su lema, el respeto entre los hombres como entre las naciones es la paz. Bueno, atacan la embajada de Ecuador, la embajada de México en Ecuador. ¿Cuándo se ha visto eso? Sí, desafortunadamente lo que estamos viendo, solamente las personas como tú y como yo y muchas, porque en este país hay gente, muchas personas que tienen una visión bien objetiva de lo que está sucediendo. Desafortunadamente el resto, vamos a llamarle el grueso, la masa, lo que hace el porcentaje grande, cree todas las mentiras que desafortunadamente les dicen. Entonces, por eso es que el país está así. Dentro del mismo entorno del gobernante, saben que lo que están haciendo es totalmente en reversa el país, pero mientras ellos tengan una posición de privilegio en el gobierno y estén obteniendo ingresos abundantes, para ellos no importa lo que pase al país. Hay
un axioma que es muy cierto, que dice, al político no le importa invertir un peso mal habido o mal invertido, aunque recomponer lo que hizo a un peso cueste 200. No importa. Es decir, me voy a gastar un peso en hacer un piso y lo hago mal. No importa que cueste 200 pesos, que le cuesta al gobierno, que lo arreglen. Y esto es lo que ha sucedido tradicionalmente en México. Por eso es que no podemos tener una trascendencia como país. Cuando se habla de que somos la 13 o 14 economía del mundo, ¿sabes cuánto representa la economía de México en el entorno mundial? El 1.3%. Eso es lo que representa México y somos la número 13, porque solamente hay países como China y como Estados Unidos, entre los dos hacen el 70% del volumen mundial en el Producto Interno Bruto. Entonces, si China es un país que importa mucho y que tenemos oportunidad de muchas empresas que están allá, de que están removiéndose, relocalizándose, y nosotros por nuestra posición geográfica tenemos esa oportunidad, caray, yo creo que lo primero que debemos de visualizar es qué requieren las industrias para venirse a ubicar. Bueno, lo que requieren es infraestructura, requieren electricidad, requieren agua, requieren terrenos, requieren almacenes, requieren tecnología especializada, requieren tecnología, requieren mano de obra. Entonces voy a trabajar en eso para crearlo y entonces con esta oferta que yo tenga voy a traer la inversión. Pero no es como en el AIFA. En el AIFA, por mi trabajo, yo me desplacé en avión miles de veces, miles. Entonces, el AIFA no tiene más que 14 puertas, 14, para que se formen los aviones. El nuevo aeropuerto de Texcoco iba a tener 90. 5 veces más de lo que tiene el AIFA. En lugar de construir el aeropuerto primero o terminar, simultáneamente hubieran hecho todas las vías de conexión, el tren de un aeropuerto a otro, es decir, toda la estructura para llegar al AIFA. Hicieron primero el aeropuerto y no tuvieron ninguna estructura aledaña y por lo tanto el fracaso del aeropuerto no es porque sea un bueno o un mal aeropuerto, es porque ¿cómo llego? ¿En dónde me voy? ¿Cuánto tiempo hago? ¿Dónde está la conexión? Y el progreso de un país actualmente está entre la conectividad entre su ciudad y otros países. ¿Cómo te interconectas del AIFA, por ejemplo, si quieres un vuelo directo a Brasil? ¿Por dónde vas a llegar? ¿Por dónde vas a llegar? ¿Por dónde vas? Entonces, eso es lo que no se visualizó cuando simplemente se dijo quítese el aeropuerto porque hay mucha corrupción. En fin, pero eso es mirar atrás. Yo lo que quisiera es que hoy día se dijera, vamos a planear el futuro de este país para 20 años. Nosotros, tú y yo, no lo vamos a ver, pero nuestros nietos sí lo van a ver, y entonces vamos a dejarles un país pujante. México tiene todos los recursos, lo que no ha tenido es gobernantes que tengan una visión de futuro y que se comprometan como líderes al desarrollo. Un país, su desarrollo es el desarrollo humano. Mientras no tengamos desarrollo humano, no tendremos un desarrollo de país. Y el desarrollo humano empieza por los programas de educación y un programa de educación a nivel elevado. Eso no. ¿Cuál nivel elevado, mi querido Arturo? Si hubo una competencia el año anterior en donde participaron 83 países con matemáticas, con español, con 3 materias que son fundamentales y claves en la enseñanza primaria, y México ocupó el 83º espacio. ¿Cómo va a ser posible eso? Ahora, por otro lado, mi querido Arturo, hoy en el renglón de las efemérides di lectura a una parte de la vida de un señorón que se llamó Jaime Torres Bodet, exsecretario de Educación Pública. Entre otras cosas. Pero en su periodo es cuando desarrolló en México la educación gratuita.
Hablé de un constituyente de 1917, nacido en Nogales, casi paisano tuyo, general, que fue el primer secretario de Marina en México, que fue 2 veces gobernador de Veracruz, que fue gobernador del estado de Tabasco, y que el aeropuerto internacional de aquí, de Veracruz, lleva su nombre. Heriberto Jara Corona. Don Heriberto Jara Corona. Ahora, vaya, ¿de qué personajes estamos hablando? ¿De qué figuras estamos refiriéndonos? ¿A quién le debemos el adelanto, el progreso, la estructura que vamos a estar disfrutando dentro de 6, 12, 18 años que acabas de mencionar? Mi querido Arturo, realmente para mí es un halago tenerte aquí en temas para conversar. Muchas gracias. Esto, me preguntabas al inicio qué es lo que he hecho. Esto es lo que platico con los jóvenes. Esto es lo que yo les digo. ¿Y cómo lo captan? Muchos lo captan bien, otros Con indiferencia. con indiferencia, pero dentro de lo que es la docencia, dentro de lo que es dar una charla, para un ponente de una población de 100, 150 personas, si a 4 les abres la mente, ya ese día ya tuvimos una victoria. Hubo éxito. Fíjate que tengo pendiente para mi persona una tercera plática del Veracruz que yo conocí, que yo viví y que tú también has disfrutado, Arturo, obviamente. Pero hay tantas facetas en lo cultural, en el arte, en el deporte, en la gobernabilidad, en los medios. Las redes han invadido, pero yo quisiera que esa invasión sea positiva, exitosa, de primera mano, de primera línea, no buscando que memes o TikToks que no vienen al caso, pero que simplemente nos dejan muchas aberturas, muchas dudas, muchos espacios libres y que los aprovechan los que quieren tener utilidad y sacan una rajada de este pastel tan hermoso que es este país. Algún día, hace muchos años, escribió, México no se hunde, es de corcho. Bueno, México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. México, estamos a punto de ser un Cuba, un Venezuela, un Argentina. Vaya, decir a Bolivia, mandamos nuestros aviones de la Fuerza Aérea por gobernantes que son expulsados de algún país suramericano y los traemos y les damos asilo. Vaya, hay cosas más importantes que tenemos que resolver, pero resolver. ¿Qué pasa con Tubos de Acero de México después de Tubos de Acero de México, de TAMSA? ¿Qué otro tipo de empresa nos ha llegado? ¿Podemos? Estamos hablando de una firma cervecera aquí en Vargas, Veracruz. Tocas un tema superficialmente, nada más, el agua. No tenemos agua en México, Arturo. Tenemos una deuda con Estados Unidos por el agua. No tenemos con qué pagarle el agua a Estados Unidos que le debemos. ¿Quién sabe de lo que se Por trata eso esto? es los líos con Chihuahua, con Estados Unidos, por lo mismo, pero esto es tener visión de futuro. El agua es un elemento natural que se habla de renovable, pero a como están las cosas, no sé si en Dubái has visto las plantas potabilizadoras, desalinizadoras que tienen del agua de mar. Es una maravilla. ¿Cómo pueden hacerlo en un lado? Cuesta mucho dinero. Aquí tendríamos los recursos, pero en lugar de utilizar los recursos para las prioridades, las utilizamos para las ocurrencias, como ya los mencionaste, como las obras de relumbrón, que al final de cuentas no solamente no van a producir, sino nos van a costar en subsidios para poder mantenerlas. Tenemos a Pemex que tiene una deuda de billones de pesos. Estamos hablando de 1.200.000 millones de pesos que es impagable. Y simplemente Pemex no lo vale ya en su estructura. Ya no vale eso, entonces, ¿cómo se va a pagar? No sabemos, eso va a quedar pendiente para la siguiente administración. De 1938 al 2024, Lázaro Cárdenas, ¿qué diría? ¿Valió la pena la expropiación? Que ni fue expropiación tampoco, porque es que también es lo que quieren vender a la gente. Lo que expropiaron fue las máquinas. El subsuelo siempre ha sido del país. Siempre. Lo mismo que la energía eléctrica. No han expropiado nada. En la expropiación petrolera dijeron, se van las compañías, ya no vas a explotar el subsuelo de México. Ya llévate tu equipo, o si me lo dejas, te lo voy a pagar. Ya
vete. No hay expropiación. Entonces, románticamente los políticos han querido decirle a la gente, tú eres dueño del petróleo. A mí no, yo no quisiera ser dueño de un litro de petróleo, quisiera ser testigo de que los beneficios de una industria nacional fueran para toda la gente que requiere de esa atención, no de programas sociales, que ese es otro de los vicios en que están cayendo los candidatos. Los programas sociales para todo el mundo no va a alcanzar ningún dinero. No, ya están agarrando ahorita un dinero que se ahorró y que no ha sido reclamado. ¿Por qué? Porque ya fallecieron. ¿Por qué? Porque no saben cómo reclamarlo e ir por él, por lo que gustes. Pero ya van 40,000 millones de pesos. que no son del gobierno, que son de particulares. Bueno, ya van a pasar al gobierno para un fondo de pensiones, solidaridad. Queremos verlo en primer lugar. ¿Dónde está ese fondo? En primer lugar, ¿cuánto tiene ahora? Quieren formarlo de lo que va a salir de devolver al pueblo lo robado, de las utilidades de Mexicana. Tú acabas de hablar de las circunstancias de Mexicana de Aviación. ¿Cuáles utilidades va a tener? De las utilidades del Tren Maya. ¿Cuáles utilidades? De las utilidades del AIFA. Si los 3 elefantes blancos, incluyendo la refinería, están subsidiados y todavía les falta más dinero para terminar las obras. Entonces, ¿dónde van a salir las utilidades para ese fondo? Yo pregunto, ¿dónde está el fondo? Vamos a cambiar el tema, mi querido Arturo, abruptamente. ¿Te da tiempo todavía? No, tú. No, yo me puedo seguir toda la tarde. Vaya, teniendo un invitado como vos, aquí en el panel, en este hermoso estudio que lleva el nombre de un servidor y está a tus órdenes también, lo único que le podría yo hacer es un cambio, en lugar que diga Sergio Morales Ortiz, ponerle Arturo Martín Morales Crespo. Háblame de música, vamos a darle. Viene el Salsa Fest, ¿significa algo tener un festival de salsa aquí en Boca del Río? Sí significaría siempre y cuando le costara a la gente. Es decir, ¿te gusta la salsa? Ve y paga tu entrada. Y de la entrada sacan para pagar las orquestas. Yo no entiendo cómo se gastan. ¿Tú sabes cuánto cobra una orquesta de salsa? Un Gilberto Santa Rosa. Algunos dólares. Bueno, estamos hablando de que son sobre $250,000. Si lo convertimos a pesos mexicanos, son 4 millones. Te gastas en 3 orquestas, 4 orquestas, sí, 20 millones de pesos. No cobras. Es cierto que hay patrocinadores, yo los quiero ver. Pero entonces, ¿por qué? Si a la gente le gusta, pues paga tu entrada. Tenemos que acostumbrarnos a ser un país de primer mundo en donde lo que me gusta, para eso trabajo y yo lo pago. Indudablemente que los festivales son buenos en todos lados, pero en todos lados cuestan. En todos lados cuestan. Solamente en Veracruz son gratis. No, en todas partes, en todas partes. Ahora, por ejemplo, Bueno, mira. Ahora sí, porque en el Zócalo son gratis, en donde gobierna este partido que está en el poder. Ahora sí. Pero regular, por eso te hablaba yo de la cultura de Corea. Corea estimula la producción musical. ¿Por qué? Porque trae divisas. Es decir, la vendo para todo el mundo. Y si la produzco para Corea, la pagan mis consumidores locales. Aquí no. Entonces, ¿cómo vas a impulsar la investigación de la música, de la pintura, del teatro, del cine, si en primer lugar quieres que todo sea gratis? Luego, los subsidios no te doy porque el arte es un negocio, es un círculo vicioso. Los festivales está bien, la música es el alimento para el alma, no importa el género, pero los artistas cobran. No, del aplauso no pueden vivir. No pueden vivir, entonces, ¿a quién le cobran? Gratis, las cosas no son gratis. Bueno, en apariencia, entonces, sacando una conclusión, no es gratis porque finalmente lo pagas tú, lo pago yo, lo paga el... Vayas o no vayas. Vayas o no vayas, tú estás pagando. Fíjate que hoy me entero que este muchacho veterano, casi cincuentón, hizo su concierto número 100 en San José, California. Y va a seguir, porque se mantiene en forma, ¿sí? Y soportando, resistiendo. Me imagino que
retroalimentándose física y espiritualmente, porque sus conciertos terminan en México en el mes de agosto. ¿Y cuánto cuesta la entrada a un evento de él? Y no hay boletos. Y no hay boletos. Esto es, entonces, ¿cómo la gente sí puede pagar un espectáculo y otro no? Yo lo he visto en Argentina, por ejemplo, inició su gira en Argentina. Sí, él inició, su primer concierto fue allá. Bueno, ¿cuánto cobra porque él no organiza la gira? A él lo contratan los empresarios locales y toda la gente que va. Estamos hablando de que es $1 millón, bajito. Estamos en este momento 17 millones de pesos. Y vemos todo lo que trae. Entonces, para que eso sea costable, lo que cuestan los boletos, pues ese es el espectáculo, eso es lo que quieres disfrutar. Bueno, págalo, así como lo pagan ellos. El que quiera pagar y el que hace su gusto está bien. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Pero nosotros, cuando yo te digo al pueblo, pan y circo, porque eso es. Te doy el entretenimiento por este lado y por el otro lado, pues te quito lo que es indispensable. Y ya la gente sabe a lo que me refiero. Entonces, es muy difícil, ¿no? Yo siempre he sido, desde muy niño, mi madre me decía, ustedes, cuando alguien les ofrezca algo regalado, ofrezcan, den las gracias, le agradezco mucho, pero comida tenemos en casa. Agradezco mucho, pero tenemos en casa. Nos la veíamos difícil, pero mi mamá decía, todo lo que nosotros nos ganemos con nuestro trabajo, bienvenido. No vamos a acostumbrarnos a andar pidiendo ni a que nos regalen. Y cuando las personas en un país se acostumbran a eso, se llama dignidad. Y cuando hay dignidad, no se reciben dádivas. Y cuando no se reciben dádivas, nadie gasta en dádivas. Y en lugar de dádivas, se invierten en los programas sociales. Como decía Ronald Reagan, el mejor programa social que yo conozco son empleos bien pagados. Ese es el mejor programa social. Entonces, si el gobierno crea empleos, o más bien auspicia que los inversionistas creen empleos bien pagados, que paguen sus impuestos, y el gobierno se dedica a los programas sociales que son buenas escuelas, buenos hospitales, buenos médicos en cantidad suficiente, medicinas, a las personas con talento, a eso sí apoyarles con becas, en lugar de diluir en 5 millones las becas para 12,000 personas que tienen talento y que pueden impulsar al país, esas becas diluidas en 5 millones, aplicadas en los 12 que pueden tener el talento para enfocar. En ese momento entonces estaríamos hablando que vamos a crecer, de que somos un país determinado, pero los valores se aprenden en la educación, se aprenden en la casa. Y si nosotros tenemos como valores dignidad, respeto, como los japoneses. El japonés no te pide un aumento de salario, el sindicato va y te dice, esto es lo que ganamos, a cambio de la jornada de producir 10, vamos a producir 11, vamos a trabajar 1 hora más, a cambio de eso, si nos da 5% de aumento. No te dicen, no, o me da 5% de aumento o hay huelga. Es diferente, es distinto. Ahora mismo en México hay un bloqueo en las avenidas principales, llámese Paseo de la Reforma, llámese Insurgentes, llámese como se llama. Dejemos atrás, que quitamos la estatua de Cristóbal Colón, y en Barcelona hay una estatua de Colón con un niñito besándole los pies, cosa que no lo soporto, no lo veo de ninguna manera digno. Bueno, y hay un bloqueo hoy de los maestros del CENTE. De la CENTE. O de la CENTE. Sí, porque el CENTE es con S, con C de Carlos. Entonces, el CENTE es Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Y el otro? La CENTE es coordinadora de los trabajadores de la educación. Esta decisión vino
cuando Elba Ester Gordillo era todavía secretaria general, no era presidenta. Presidenta se autonombró después, era la secretaria general. Entonces, como empezó a ella misma a segregar a ciertas secciones del país, entonces dijeron, sí, pues quédate con tu CENTE y nosotros vamos a ser la coordinadora de trabajadores de la educación. Y desafortunadamente, esta decisión y esta porción de los maestros es la que ha tenido en jaque a los gobiernos últimos, desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora, que pensaron que los iban a controlar ahora, pero ahora ya se les revelaron. Y estos son los que están ahí haciendo su paro y que son los que colaboran a hacer campamentos allá en Michoacán para los trenes, de retenerlos. ¿Cuántos meses los retuvieron? Esa es la CENTE. La coordinadora de trabajadores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es la decisión del CENTE. Y entonces la educación, ¿qué le pasa? Se frena, se detiene, se paraliza. Estamos tan mal, hasta con los libros de texto. Desafortunadamente. Bueno, mi querido Arturo, una enorme alegría tenerte aquí en Temas para Conversar. Esta es tu casa, hombre. ¿Cuándo regresas aquí a la red? En cuanto pueda, tú sabes que a mí me gusta venir y charlar. No, me refiero a tu propio programa a la semana. Vaya a tenerte aquí, porque has dejado escapar un mundo de audiencia que tenías en la cámara. Sí. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué se desaprovecha todo? ¿Qué es lo que hay? ¿Algo mejor? ¿Qué es lo que existe? ¿Algo bueno? No desafortunadamente no es. Como estamos dentro de un grupo de personas que visualizamos, porque estamos acostumbrados a visualizar, a veces las opiniones son fuera de contexto. No les gusta. No les gusta. Pero yo veo una realidad. A mí en mi vida me ha funcionado. Porque desde muy pequeño, desde muy joven, salí he tenido una movilidad social sin depender de nadie. Entonces, lo que yo quiero influir en los jóvenes es que no necesitan de ninguna beca, no necesitan de ninguna dádiva, necesitan solo de su esfuerzo, de hacer un plan de vida. En los planes de vida se hacen. Hay tres clases de futuro. Una, el futuro inmediato. Dos, el futuro planeado, y otro que es el futuro estratégico. El futuro planeado lo vamos a llamar futuro práctico. Y otro, el futuro estratégico. El futuro ahora es el de todos los días. ¿Por qué? Porque no tengo nada pensado qué voy a hacer dentro de, excepto a lo mejor la letra de la casa, tengo que pagar esto, eso lo planeo y es dinero y lo hago. Pero es un futuro que estamos inmersos. Luego, el futuro práctico es el que me permite cuando menos planear las vacaciones, cuando menos que sé que tengo que pagar las colegiaturas en tanto y el año completo, y hago una planeación mediana a un año. Pero el futuro estratégico, y que eso le podemos llamar sueños, es aquel el que se le pone qué es lo que voy a hacer, qué, cómo lo voy a hacer, escribirlo, qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a revisar. Cuando le ponemos qué, cómo, cuándo, dónde, es cuando empezamos a construir lo que quiero tener o quiero ser dentro de 1, dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4, 5. Y yo, sin quererlo, antes de conocer esto de planeación estratégica y de saber que podemos llegar a donde queramos, intuitivamente lo fui haciendo y he ido llegando a donde he querido. Hasta ahora, gracias a Dios, que podemos decir, misión cumplida. ¿Qué va? Oye, Arturo, ¿qué edad tienes ahora? 77. 77. ¿Cuántos años dentro de la industria farmacéutica? 40. Dentro del magisterio, ¿qué tiempo ejerciste? Muy poco tiempo. En magisterio ejercí 3 años, perdón,
3 meses en primaria y como 6 meses en secundaria. Eso fue todo. Tu ciudad natal, Orizaba, Veracruz. ¿cómo la sientes ahora como pueblo mágico? No, es algo extraordinario. Allá no es cosa de siglas. Yo nunca he sido partidario del partido que está en el gobierno de Orizaba, pero tengo que reconocer que van 4 administraciones priistas que han hecho un trabajo extraordinario y que han convertido a Orizaba en lo que es ejemplo de lo que pudieran ser muchas ciudades en el país. Tienen desde educación, porque educaron a la gente, la educaron a que no hay que tirar basura en el piso, a que hay que tener una bolsa fuera de tu casa para que cuando pase el camión de la basura se la lleve. Educaron a que pasa un automóvil en una avenida y después pasa otro, pasa uno por uno. Y así no se hacen atascaderos, los semáforos pueden prescindir de ellos si quieren. Todo lo que han tenido como entretenimiento para que la gente de visita vaya y haga turismo en Orizaba, orden, han tenido seguridad, entonces han desarrollado plenamente lo que debe ser un buen gobierno. Eso, yo pregunto, ¿por qué no se replica? Digo, ¿por qué no se adopta en otras provincias? Es simplemente una pregunta, ¿por qué no se replica? Es decir, no es que uno esté en contra, no, lo que está bien hay que reconocerlo. Y eso está bien, como ve otros estados, cómo crecen, como Querétaro, por ejemplo. Querétaro es un estado que ha desarrollado, yo viví en Querétaro en 1970, vivía allá. Hasta compré un terreno allá en Querétaro, que lo perdí por mala paga. Bueno, entonces, veo la evolución de Querétaro y hoy fabrican hasta turbinas para diferentes aviones. Tienen plantas de automóviles. Hay tecnología. ¿Por qué un estado como Veracruz no puede desarrollar así? O bien, ¿por qué el país completo no puede tener ese desarrollo? Arturo, esta es tu casa. Muchas gracias, no es necesario Sergio. Repetirlo. Gracias Para a la mí audiencia por es estar un halago tenerte aquí como invitado especial. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Arturo Martín Morales. Ricardo Cañas, mi directo y amigo, gran jefe, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Morales Ortiz, y a todo tu público radio escucha. Espero que 2 o 3 personas nos estén escuchando este fin de semana. ¿Qué novedades tenemos en el museo? Bueno, el Museo de la Ciudad de Veracruz, a partir del lunes pasado 22, se encuentra cerrado al público por la restauración. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Así, bueno, se van a hacer muchas cosas. Lo principal es toda la restauración del edificio en las cuestiones eléctricas, en la cuestión de la obra civil, es decir, los muros se van a restaurar, a repellar, a pintar. Hay varios proyectos, pero eso en una sorpresita posterior te lo voy a comentar. Correcto. No se te olvide pedir la estatua de la misericordia. En eso estamos haciendo, pero acabas de mencionar algo muy importante, mi querido Sergio, y es precisamente el Día del Niño. 30 de abril. No hay en este mundo un ser humano que no haya pasado por ese. Todos la pasamos. Y déjame decirte algo muy importante, que no es mío, es de Félix Martínez, pero esto dice así: mira, hice un viaje hacia el pasado y tras la enorme distancia, en los juegos de nuestra infancia, de pronto quedé atrapado. Comentaba emocionado con unos amigos al par, ¿cómo? Sin nada gastar, teníamos 1000 diversiones. Reían nuestros corazones casi sin parar. Jugar al toro, correr, igual que los encantados, nunca sentirse cansados, jugar a más no poder. Saberse bien esconder para que no te encontraran y para que te cargaran, aceptarle bien a los chinazos y uso los caballazos para que no te tumbaran. Empinaba el papalote y orgulloso se elevaba, por las nubes se paseaba como cualquier sopilote,
Paloma o Pandorga el mote, estrella, cubo o cajón, nos llenaron de emoción en los lejanos ayeres. Qué distinto a los placeres que hoy nos brinda la ocasión. Imposible que te olvides de aquel querido ping-pong, golpearle bien, qué emoción. Y la frase, ¿cuántas pides? Ve la distancia, la mides mentalmente, te dice 30, levanta y lleva tu cuenta. Sin trampa, por favor, apunta bien el score que yo ya llevo 50. A mi memoria se aferra el parque liga o ligazo, patada o un cocotazo que era invitar a la guerra. También jugar come tierra con lo que era un picayelo. Y era nuestro gran anhelo de muchas formas clavarlo. El castigo era sacarlo con los dientes del suelo. Pelotas de papel que hacíamos con las bolsas de cemento. Nos llenaban de contento en el viejo tiempo aquel. Hacíamos un redondel para con el trompo jugar y la moneda sacar, sacaquinto le decíamos. Mira que nos divertíamos, nunca lo podré olvidar. En un altar yo coloco al viejo Juan Alavés, que aunque también no me crees, fue campeón del Tiki Doco. Van fluyendo poco a poco los recuerdos en mi mente y en la lista de presente aparece el 1, 2, 3. Digo, al recordarlo aquí, era béisbol diferente. Dos latidas y un cordel y el teléfono se armaba. Bueno, recuerdo que apenas funcionaba nuestro gran invento aquel. Recuerdo que un tal Manuel, con quien me llevé de apido, me dio uno que no olvido, que hasta me dejó llorando. Todavía se la estoy mentando a ese amigo tan querido. Jugar a la gallinita o aquel arranca cebolla. Y en mi memoria de escolla, también lo de las cuartitas. El sonreír no lo evitas, recordando fuego y maña. Huevo, araña, picotaña, y por tonto aquel novato debería de aguantar buen rato soportando a la patraña. Más que triste realidad, porque la tecnología mató nuestra fantasía trayendo modernidad. Hoy ya nada es igual, el niño lo tiene todo, ya nadie juega con lodo, pues nuestro tiempo se fue, y tan solo para terminar diré, ya ni modo. ¡Ay! Aplausos para Félix Martínez y Alavés González. Así es, una bonita décima de eso. No, muy buena, muy buena. Que todos nos tocó vivir, mira, Sergio, aunque quizá entre tú y yo haya algunos años de diferencia, Pocos. Nos tocó vivir pocos, así es, nos tocó vivir una época muy bonita en que los chamacos jugábamos las rondas infantiles, por ejemplo, el matarile-leró. Qué bonito era jugar eso, la cuerda, ¿sí? Jugábamos a la bola envenenada o a los famosos hoyitos, ¿sí? Entonces, era una época tan distinta en que no había juegos electrónicos, los chamacos jugábamos en la calle con nuestros compañeros, hacíamos rondas, hacíamos ejercicio, corríamos. Fíjate que uno de los juegos muy antiguos, juguetes más antiguos, que son desde la época virreinal, es el famoso aro. Inclusive algunos niños, ya a principios del siglo XX, los niños ricos, los retrataban parados juntos con su aro, que era un aro aproximadamente de 1 metro de diámetro, un aro que podía ser, eso casi siempre era metálico, y una especie como de vara, donde tú ibas corriendo y ibas empujando el aro para que no se cayera. Sí, es un juguete muy antiguo que ahorita pues ya no se ve, pero todavía hace unos 60 años se veía el famoso aro. Muchos chamacos, por ejemplo, de clase media, como yo lo fui en un determinado momento, teníamos una llanta, ¿sí? Íbamos a las vulcanizadoras y nos regalaban las llantas viejas y los chamacos íbamos corriendo por en medio de la calle, que en aquel tiempo la calle estaban empedradas, no había muchas calles pavimentadas en Veracruz, sobre todo la de las colonias, y íbamos corriendo y con tu mano ibas empujando la llanta y corriendo a ver el que llegaba hasta el otro extremo de la esquina y luego regrésate corriendo con la llanta. Agarrábamos costales viejos, hacíamos carreras de costales, o agarrábamos inclusive cualquier otra cosa, pedazos de madera y hacíamos carreras de zancos, o jugar a las carreras de los relevos. No había chamacos gordos porque todos hacíamos ejercicio, todos corríamos en la calle, cantábamos, por ejemplo, el hecho de cantar
ejemplo, Doña Blanca era un canto también, el Matarile Lidero también era otro canto. Y había muchos juegos que tenían que ver, el ping-pong, por supuesto. Bueno, aquí no nos regañó nuestra mamá cuando le cortábamos un pedazo del palo de la escoba, sacábamos punta de ambos lados, y de repente gritaba la mamá: Ricardo, ¿por qué está la escoba más chica ahora? ¿Qué le hiciste? Pero pues ahí estábamos, teníamos nuestro ping pong, sí, y era una maravilla. Las niñas jugando a la comidita, o a veces entre todos jugábamos a la matatena, que era un juego muy bonito. No sé si tú lo jugaste a Sí, la cómo no. matatena. Y fíjate, nada más era un juego de inteligencia y destreza, sí. Las matatenas, algunos eran hasta de piedritas, a mí me tocó las matatenas de plástico, que bueno, estaban así tiraditas en un espacio, aventaba la pelotita, y en el rebote de la pelotita, en lo que rebotaba la pelotita, tú debías de agarrar la mayor cantidad de matatenas posibles. El que agarrara la mayor, por supuesto, ganaba el juego. Entonces tenías que ser muy inteligente, muy abusado, y tener mucha destreza para poder hacerlo. Uno de los juegos más sencillos, pero que nos pasábamos horas divirtiéndonos, era con la pirinola. El toma todo, Todos ponen. toma uno, imagínate nada más, y ahí ibas. Entonces era muy sencillo, le daba la vuelta a la pirinola y a ver qué te caía a ti. Otro juego sencillo que no necesitabas más que una botella, y se llamaba pues, exactamente así, la botella. Estábamos todos sentados, ¿sí?, alrededor de un centro, así en forma de círculo, y poníamos la botella. A ver, el que tenía la punta de la botella mandaba al que le salía a la cola la botella. Entonces imagínate jugar a la botella, y era también muy interesante. Por supuesto que, por ejemplo, jugar a la papa caliente. La papa caliente, la papa se quema, la papa caliente. Era casi un trabalengua, así ibas pasando así en ronda, ya sea sentados o parados, un objeto, una piedrita, de que cuando alguien gritaba se quemó, el que se había quedado en ese momento con la fecha en la mano era el que se tenía que salir del juego. Había un juego muy parecido que yo jugué en mi infancia temprana, allá como por los 5 o 6 años de edad, que se llamaba el florón. Todos los niños y niñas debíamos estar parados en círculo, formando un círculo mirando hacia el centro, y teníamos que tener nuestras manos como si fuéramos a rezar. Había una persona que se quedaba afuera del círculo y había una adentro. Esa persona que estaba en medio del círculo también tenía en sus manos en posición como si fuera a rezar, pero teniéndola ocultándola entre sus palmas, había una piedrita o una pelotita que debía de írselo a sus manos en forma de rezo, juntárselas a cada uno de los que hacía la ronda, y iba cantando en ese momento esta melodía que decía así: el florón está en las manos del Señor. El que no me lo adivine, se le parte el corazón. Ábrete granada si eres colorada, ábrete membrillo si eres amarillo, ábrete melón si tienes corazón. Y de repente pensábamos, yo lo tengo, y el que estaba afuera debía de adivinar a quién le había pasado el florón, la pelotita que tenía adentro, ¿sí? Entonces también se terminaba siendo un castigo. Y por supuesto que todos jugábamos al stop. El stop, con un ladrillo, en alguna de las banquetas de las casas, hacíamos una rueda como si fuera una especie de naranja partida a la mitad. La rueda tenía en el centro, decía stop, y de ahí le hacíamos los gajos, y cada gajo era un país. El chavito debía de poner, al que le tocaba cantarla, debía de poner su mano, su pie en el centro, y decía: declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, ¿qué es? Y todos estábamos así. Bueno, pues a mí me tocaba España, a ti te tocaba Rusia, a otro le tocaba Francia. Estábamos listos, y de repente decía Francia. Teníamos que salir todos en desbandada, y al que le oía, el que le tocaba su nombre, tenía de inmediato que decir, poner su pie en el centro del círculo y decir stop. Y ya al momento de decir stop, todos a la altura que ya habíamos corrido teníamos que detenernos. Entonces el muchacho que le tocaba stop debía de calcular cuántos pasos había entre él y el más cercano. Si no, perdía, y lo teníamos que agarrar a pelotazos.
cuántos juegos infantiles tan bonitos nos tocó a nosotros jugar, donde, como dice el verso de Félix Martínez, no gastábamos un solo centavo y nos pasábamos horas, horas y horas jugando, pero sobre todo socializando, haciendo ejercicio y cantando con todos nuestros vecinitos. Hoy en día vemos niños gordos, muy gordos, niños y niñas muy gordos, porque están con los juegos de un celular, su cabeza hacia adelante, están teniendo una lesión, pues a futuro grave en su columna vertebral, están haciendo kilos porque como no hacen ejercicio, están comiendo chatarra, palomitas, papas, refrescos de cola, y sin hacer ejercicio y sin convivir con otros niños. Tuvimos una infancia de oro, verdaderamente una infancia de oro, donde pues, salías a jugar con tus patines, aquellos patines viejos de fierro que hacían un ruido espantoso, pero que no importa que te creciera el pie, porque pues los tenían ahí unos tornillos donde podías agrandarlos o achicarlos. Y muchos juegos. Oye, Ricardo, eso de los patines ya era un lujo. Claro, ya era un lujo, así es, pero a veces los comprabas usaditos, ¿sí? Porque comenzaron a llegar patines nuevos. Y bueno, los que teníamos, bueno, yo fui un niño afortunado con juguetes, te lo voy a decir. En aquellos tiempos, bueno, todavía no había el Tratado de Libre Comercio y existían juguetes en México de ciertas marcas muy buenas, como Ledi, la marca Tente, Exin. Entonces, inclusive había una muñeca que se llamaba Fabiola, que era una muñeca eléctrica, le metías unas pilas y caminaba e iba empujando la carriola, y el comercial era famosísimo en la televisión, y decía, ella es Fabiola, la muñeca que camina por sí sola, ella caminando, va pasando su bebé en su carriola. Entonces, era una cancioncita que se nos pegó a todos los chamacos, ¿sí? Y había otra que lloraba, ¿sí? Decía, llora, llora, y mueve sus manitas, solo se contenta llevándola a pasear. Entonces, eran ya los muñecos que salieron, muñecas para las niñas principalmente, que fueron saliendo ya con movimientos, o que lloraban. La muñeca más común era la que paradita abría los ojos, y si la acostabas lo cerraba. Tenía un centro en sus ojos, en la parte de sus ojitos, tenía un centro de gravedad que se movía conforme la muñeca la pararas o la acostaras, parecía que se quedaba dormida. En fin, luego fueron llegando algunos juguetes como el fabuloso Fred, sí, y un robotcito que le metías unos cartuchos como cassettes y hacía preguntas muy interesantes, por cierto, que tenían que ver con la educación primaria de aquellos tiempos. Pero en lo particular y muy en lo general, perdón, pues aquellos juegos y rondas infantiles como el Matarile-Rilero, que hacías dos líneas de niños mirándose de frente unos a otros, y de repente el que de frente avanzaba hacia adelante y los demás pues en reversa, cantando amo a don Matarile-Rilero, y luego a la inversa. ¿Qué quiere usted, Matarile-Rilero? Y luego continuaban, yo quiero un paje, Matarile-Rilero, escoja usted, Matarile-Rilero, yo escojo a Sergio, Matarile-Rilero, ¿qué nombre le pondremos? Matarile-Rilero, le pondremos rey de los locutores, Matarile-Rilero, ese nombre sí le gusta, Matarile-Rilero, bueno, pues que pase a la olla para hacerlo chicharrón. Vamos. A las 12 de la noche nos daremos un centón y todos los chamacos, ¡pum!, al suelo, ¿no? Y ahí terminaba esa parte, y luego le seguía otro y otro y otro chamaco, y a veces, por ejemplo, a las niñas le decían, le pondremos reina de la basura, y la chamaca decía que no, decía, ese nombre no le gusta, y ya continuabas hasta que había un nombre que sí le gustaba, reina de las flores, Matarile, entonces a ese nombre sí le gusta, pues ya ahora sí, ya pasaba al centro para hacerla el chicharrón. Y hacían las horas, nos daban las 11 de la noche, éramos niños con inocencia. Te voy a comentar así rápidamente que en unas vacaciones de Semana Santa, pues estábamos jugando en la calle, yo me estaba echando una cascarita de fútbol con mis amigos. Para eso ya eran como las 11 de la noche, que en aquel tiempo ya era demasiado tarde para que un niño estuviera jugando en la calle. Y las mamás en las puertas, Ricardo, Gerardo, Israel, ya métanse. Y nosotros no le hacíamos caso. Y en eso, Sergio, ¿qué crees? ¿Qué crees, mi querido Sergio? Llegó la chancla voladora.
la chacla voladora era otra cosa. Y creo que algo peor que que no le teníamos tanto miedo como la chacla voladora. De repente, en medio del silencio se escucha, ¡ay, mis hijos! Ay, Sergio, mira, mira, no nos vieron ni el polvo, ¡fum, fum, fum! Salimos corriendo y nos metimos a la casa. Las mamás tenían horas gritando, ya métanse, y nada les hace caso, pero nada más escuchamos, ¡ay, mis hijos! Alguna mamá se subió a algún techo por ahí escondida y lo gritó. Y no, hombre, pero salimos como cohetes al interior de nuestras casas, sí. Y la pobre pelota se quedó ahí sola a media calle y hasta el otro día la recogimos. Le teníamos miedo a la Llorona, le teníamos miedo al robachicos, le teníamos miedo al coco. Síguete portando mal, que se te va a aparecer el coco, y le teníamos miedo. Oye, le dice a un niño, oye, te va a llevar la Llorona, y se ataca de la risa, ¿no? O sea, éramos niños muy inocentes, y con esa inocencia vivimos y nos divertimos y fuimos muy felices en nuestra era de infancia, donde con aquellos juegos infantiles pues nos hicimos reyes, nos hicimos presidentes, hacíamos carreteras con la tierrita, teníamos nuestras canicas, sí, con Eso, importante. Tiro al ron, tiro y libra. Así es, y sin lángara, no seas malo, porque si tantito hacías la mano hacia adelante, impulsando la canica, eso era lángara. No, sin lángara, te decía. Entonces, híjole, no hombre, aquellos cayucos, ¿te acuerdas? Grandotes de agüita y los de leche, sí, haberte quedado con el cayuco de leche de un compañero era haberle ganado precisamente uno de los hoyitos. En fin, Sergio, tantas cosas tan bonitas de una infancia que nos tocó vivir. Bendito Dios, bendito Dios. Así es, subirnos de mosca al tranvía en la parte de atrás, esa era para nosotros en aquellos tiempos, pues nuestra montaña rusa, ¿no? Hasta que el tranvía no se daba cuenta, no nos pegaba un cocotazo, eran nuestras emociones de aquellos tiempos. Un recorrido rápido nada más por nuestro Veracruz, que se nos ha ido, se perdió, ya no está, no existe, pero qué divertida nos dábamos. Yo por lo menos lo platicaste y comencé a soñar, a vivir todos esos episodios que me sirvieron de mucho, porque exactamente estaban las calles pavimentadas. No, a mí me tocó todo empedrado, si es que ya había. Porque, por ejemplo, en Victoria pasaba por la calle empedrada. Nada más los camiones era lo que estaba empedrado, lo demás era pura tierra o llancos y terraplén. Simple y sencillamente. El tranvía pasaba por Pino Suárez de Brava y Miguel Lerdo. Ya después vino Reforma Zaragoza. El Panteón ya después se motorizó y se llegó al Panteón exactamente pasando por toda la fragua. Ahora camino a la fragua y ni que se acuerde que por ahí pasaba el tranvía. Ni estaba la Condesa de Malibrán por ahí tampoco. Ni tampoco había ninguna hacienda. Y lo de los chinos, las hortalizas famosas, no, vaya, ¿quién las sabe que ahí existieron? Que ahí está un parque ahora que se llama Cricri, que ahora será la central camionera del ADO. Nadie sabe qué fue lo que pasó ahí. Ese Veracruz. Exactamente, de que ahí la gente iba a arrancar de la tierra las zanahorias o los tomates para guisar, donde los Luis Fong, que era el papá de los chinos que estaba ahí, los domingos te vendían comida china en ese sitio. Fíjate nada más, aquellas colonias de chinos que hubo en Veracruz. Parece que fue antier. Ricardo, has hecho un repaso completo. Espero que este programa, que pasa en vivo este viernes, pero que queda grabado en Facebook, en Cambio Digital TV, temas para conversar, lo puedan tener todas las familias de Veracruz. Porque ¿cuántas escuelas había entonces? Las famosas, la Morelos y la Cantonal. Así es, la Manuel de Herrera, le estaba también la José Ortiz de Domínguez, ahí la Independencia de Guerrero, sí, la Leona Vicario, eran pocas escuelas en aquellos tiempos. Imagínense, si yo te puedo hablar de la Escuela de México, donde estuve allá, pues hasta el 46. Sí, era nueva prácticamente en ese tiempo. Sí, allá en Victoria, Revigedo, Constitución, Montesinos, y me tuve que salir porque le iban a construir la Escuela de México. Ahora está la Fermina Rivera, la México, un jardín de niños
y por las noches últimamente veo que parece que en el enorme patio se está jugando fútbol. Felicidades, felicidades. Terminé en la Miguel Alemán, que está en Cerdán, entre Nezahualcóyotl y Jiménez. Y junto de la Miguel Alemán estaba la Victoria, la Guadalupe Victoria. Así es, de Guadalupe Victoria. Niños y niñas. Qué bella época. La Jicotenca, la del reloj, ¿te acuerdas de la escuela del reloj? Así es, que se llamaba Ignacio Allende, conocida por la escuela del reloj, conocida por don Domingo Buró, todavía cuando Veracruz estaba amurallado, era una escuela a extramuros. Hoy lleva el nombre de un ilustre maestro veracruzano, ¿sí? Parece que fue ayer, un rápido recorrido. Pues, Ricardo Cañas Montalvo, muchos años de felicidad y de alegría para tu persona y tu familia. Estamos en contacto y te deseo lo mejor del mundo, sobre todo buena salud, nada más. Eso es todo lo que pido para ti. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Ricardo. Feliz Día del Niño para todos. Gracias. Hasta luego. Amigos de Cambio Digital, temas para conversar. En verdad, te agradezco mucho su confianza, su atención, su preferencia para temas para conversar. Les agradezco su compañía y les espero mañana jueves a las 12 del día, cuando las agujas de los relojes se juntan dividiendo. Presentamos el Cambio Digital, temas para conversar. Quiero agradecer a Jorge el Orgullo de Tecoluca, Veracruz, Jorge Velázquez, y al galán de la calle Hernán Cortés, de Cuauhtémoc Victoria, aquí en el puerto de Veracruz. Nosotros estamos en Boca del Río, a Nelson Ramírez. Él está en producción. Jorge es From Manager, Cambio Digital, 15 años, 15 años como portal de noticias. Vamos al número 16. Al número 16. Les saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Fuerte abrazo. De mente, palabra de corazón y felicitación a todos los compañeros de México y del mundo, a la gente que trabaja, a la gente que produce, a la gente que merece triunfar. Gracias. Por favor, traten de ser felices.